¿Saben? Es esa duda, esa sensación que a veces nos queda después de una auditoría, incluso a los más experimentados. Uno siente que marcó todas las casillas, que cumplió con el procedimiento, pero ¿realmente se generó un cambio? ¿Este trabajo va a fortalecer a la empresa o es solo un papel más para colgar en la pared? Miren, la clave no está en memorizarse una cláusula más de la norma. El verdadero salto de calidad, el cambio de perspectiva, viene cuando dejamos de ver la auditoría como un evento aislado y empezamos a entenderla como una pieza dentro de un ecosistema global de confianza. Ser un experto técnico es la base, pero ser un auditor que genera impacto requiere una visión mucho, mucho más estratégica. Bueno, hagamos un poco de zoom hacia afuera. Olvidémonos por un segundo de un requisito en particular y veamos el panorama completo. Pensemos en la estructura global que le da validez a todo esto. Es básicamente una pirámide de confianza. Y esta jerarquía lo es todo. A ver, en la cima están los organismos de acreditación, que son como los auditores de los auditores. Ellos se aseguran de que los organismos de certificación, el siguiente nivel, sean competentes e imparciales. Luego, estos organismos contratan a los auditores para ir a la base de la pirámide, la organización cliente. Por eso, cuando un auditor entra a una empresa, no va solo, lleva el peso y la credibilidad de toda esta estructura internacional. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Cómo empieza todo esto? Con la solicitud del cliente. A simple vista, parece puro papeleo, ¿verdad? Pues no. Este es el momento más crítico. Aquí es donde se pueden prevenir la gran mayoría de los problemas que aparecen después. El momento clave es la revisión del contrato, que en realidad es una revisión estratégica. Primero, el alcance. ¿Tiene lógica? ¿Es representativo de lo que hace la empresa? Un alcance mal definido es una receta para el desastre. Segundo, el tiempo. ¿De verdad están listos o nos estamos apurando? Y tercero, y fundamental, el equipo auditor. ¿Tenemos a la gente con los códigos de sector correctos? La competencia técnica, señoras y señores, no se negocia. Perfecto. Ahora sí, entramos al corazón del asunto, la ejecución. La auditoría se hace en 2 fases. La mayoría lo ve como un trámite. Primero revisamos papeles, después hablamos con la gente. Pero un auditor de primer nivel lo ve como una danza estratégica, donde la fase 1 es la que prepara el terreno para que la fase 2 sea un éxito total. Pensemos en esto. La fase 1 es la preparación. El objetivo es evaluar si la documentación está bien y cómo está la organización en general, ojalá en sitio, para ver dónde pueden estar los puntos débiles. La fase 2, en cambio, es la implementación. Aquí lo que se busca es evaluar si el sistema funciona de verdad y si es eficaz. Esta sí o sí tiene que ser en sitio, y de aquí sale la evidencia para decidir si se certifican o no. La fase 1 es como una herramienta de diagnóstico. Se revisa toda la documentación, se ven las instalaciones, se confirma que el alcance que nos dijeron es el real. Y muy importante, se mide qué tan maduro está el sistema, revisando sus propias auditorías internas y la revisión por la dirección. Al final de esta fase, la respuesta a la pregunta ¿están listos para seguir? Tiene que ser un sí o un no, sin dudas. Y con eso pasamos a la fase 2, el momento de la verdad. Una auditoría de clase mundial no solo busca si se cumple o no se cumple, va más allá. Busca responder a 3 preguntas fundamentales que definen la calidad real de la evaluación. La primera pregunta es, ¿el sistema es adecuado? Esto se refiere al diseño, o sea, lo que está escrito, el sistema en papel, ¿cumple con todo lo que pide la norma, las leyes y el cliente? Este es el qué se supone que deben hacer. La segunda, ¿el sistema es apropiado? Esto ya es sobre la implementación. ¿Lo que está en el manual es lo que la gente hace todos los días en la planta? ¿Se sigue ese mismo procedimiento en el turno de noche de un fin de semana? Este es el cómo se hacen las cosas en la vida real. Y la última pregunta, que para mí es la más importante de todas, ¿el sistema es eficaz? Porque puede que cumpla con la norma y que la gente lo siga al pie de la letra, pero ¿funciona? ¿Logra los resultados que se esperaban? ¿Realmente ayuda a mejorar? Este es el porqué de todo, y es lo que diferencia a un buen auditor de uno excepcional. Bien, después de recolectar toda la evidencia, de hablar con todo el mundo, de analizar los datos, llega el momento de mayor responsabilidad.
Hay que sintetizar todo en conclusiones que sean claras, que sean concisas y, sobre todo, que sean defendibles. De aquí sale la recomendación. Un hallazgo bien redactado es irrefutable. Y la fórmula es bastante simple, pero muy poderosa. Primero, la evidencia objetiva, el hecho, lo que se vio. Segundo, el requisito, la cláusula específica de la norma que no se está cumpliendo. Y tercero, la no conformidad, la explicación de la brecha entre la evidencia y el requisito. Esto no es para atacar a nadie, es para describir una falla del sistema y darle al cliente un mapa claro de qué tiene que arreglar. Y ojo con esto, que es un punto clave. Como auditores, no certificamos a nadie, nosotros recomendamos. El equipo auditor presenta los hechos, los hallazgos, las conclusiones, y con base en la solidez de ese informe, un comité independiente en el organismo de certificación toma la decisión final. Por eso el trabajo tiene que ser impecable. Entonces, ¿obtener el certificado es el final del camino? Para un auditor promedio, quizás, pero para uno que piensa estratégicamente, es apenas el final del primer capítulo. Ahora es cuando empieza el verdadero viaje de la mejora continua. El ciclo de vida de una certificación es de 3 años. Funciona como un reloj. Empieza con la decisión de certificar. Luego, cada año hay visitas de seguimiento para tomarle el pulso al sistema. Y justo antes de que se vence el certificado, se hace una auditoría completa de recertificación para empezar el ciclo de nuevo. Estas auditorías de seguimiento son vitales. Son como chequeos médicos. Se verifica que todo siga en orden, que las soluciones que implementaron hayan funcionado de verdad y que el sistema siga vivo y evolucionando. El foco se pone en los procesos más riesgosos o en las áreas donde hubo cambios. La idea es asegurar que el sistema no se quede estancado, sino que madure con la organización. Así que al final del día la pregunta ya no es si se sabe cómo hacer una auditoría. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de profesional se elige ser? ¿El que se limita a marcar casillas o el que ayuda a construir confianza? ¿El que solo busca fallos o el que inspira a mejorar? El camino del estratega requiere más curiosidad, más coraje, pero sin duda es el que lleva a una carrera mucho más valiosa. La elección, al final, es de cada uno. Hola. Hoy vamos a meternos en un tema que, aunque para muchos está como tras bambalinas, es súper importante para la confianza en el mercado global. Hablamos del proceso de acreditación y certificación de los sistemas de gestión de la calidad, el famoso ISO 9001, por ejemplo. Tenemos acá varios apuntes, documentos que describen cómo funciona este marco. Y nuestra idea hoy es entender bien qué implica para una organización conseguir y mantener una certificación de calidad. ¿Quiénes juegan acá? ¿Cuáles son los pasos clave? Porque, a ver, seamos sinceras. A veces uno se pregunta si estos certificados son solo un papel lindo para colgar en la oficina o si de verdad ayudan a mejorar algo. Vamos a ver eso. Es una pregunta súper válida, ¿eh? La intención de todo este sistema es ir mucho más allá del certificado en sí. Se trata de armar sistemas que sean sólidos, que funcionen y, sobre todo, de crear una cadena de confianza que se reconozca en todos lados, internacionalmente. El papel es, digamos, la consecuencia. De acuerdo. Entonces, a ver, desmenucemos eso de la cadena de confianza. Mencionaste que es fundamental. ¿Cómo se arma? Me imagino que hay como niveles. Exacto. Podemos pensarlo como una pirámide, ¿viste? Que sostiene toda la credibilidad. Arriba, o mejor dicho, en la base que le da soporte a todo, están los organismos de acreditación, los OA. Pensá en entidades como, ENAC en España, UK's en Reino Unido, EMA acá en México, el OAA en Argentina, hay en casi todos los países. Su trabajo no es darle el certificado directo a la empresa, sino evaluar a los que sí lo hacen, a los organismos de certificación, los OC. Los OA entonces se aseguran, y esto es con auditorías bien rigurosas, de que los OC, esos nombres que sí no suenan más, como Bureau Veritas, SGS, AENOR, TÜV, que sean técnicamente capaces, que sean imparciales, que trabajen con integridad. Básicamente, auditan a los que auditan. Y todo este esquema se basa en normas internacionales. La principal es la ISO IC 1721. Y también siguen las guías del IAF, el Foro Internacional de Acreditación, que busca que todo esto sea parejo y se reconozca mundialmente. ¿Entendido? O sea, el caminito sería el organismo de acreditación, acredita, le da el ok, digamos, al organismo de certificación, validando que sabe hacer su trabajo. Y después, ese OC manda a sus auditores, que ya vienen con ese respaldo, a ver si una empresa cumple con la norma, por ejemplo, la ISO 9001. Precisamente.
Entender esa conexión es vital. Cuando un auditor de un OCA acreditado pisa una empresa, no va solo en nombre de su compañía certificadora, lleva implícita la credibilidad de toda esa estructura, de toda esa pirámide reconocida globalmente. Eso es lo que conecta una auditoría puntual en una fábrica en cualquier lugar, con la confianza general en el comercio y la calidad a nivel internacional. Por eso, el objetivo real no debería ser solo aprobar la auditoría para tener el certificado ISO 9001. Ese es el resultado, sí, lo tangible. Pero el propósito de fondo es implementar y usar un sistema de gestión que de verdad le sirva al negocio, que mejore los procesos, que baje los costos de la no calidad, que los clientes estén más contentos. Mira, un ejemplo. Una certificadora que tiene una acreditación específica de UKS para el sector de tecnología médica. Bueno, si esa certificadora audita una startup que hace software para análisis clínicos, esa acreditación específica le da una credibilidad enorme frente a los reguladores, frente a los hospitales grandes, que valoran esa validación tan rigurosa de UCAS. Esa confianza no aparece de la nada, se entiende. Se apoya en toda la cadena. Sí, clarísimo el valor ahí. Pero a ver, ¿qué pasa con esas certificadoras que andan por ahí sin estar acreditadas, que a veces son más baratas? ¿Cuál es la diferencia real, el riesgo? La diferencia clave es la credibilidad y el reconocimiento. Un certificado que se emite bajo el paraguas de una acreditación reconocida por el IAF funciona como un pasaporte de calidad, digamos. Te abre puertas en mercados internacionales, en licitaciones importantes, donde te piden esa garantía. Un certificado no acreditado, bueno, quizás sirva para algo internamente, pero le falta ese respaldo global. Invertir en certificación acreditada es una decisión estratégica. Es invertir en confianza, en acceso a mercados. No es solo un gasto. Y ojo además, los organismos de acreditación muchas veces sacan guías o puntos de enfoque para sectores específicos. Eso obliga a los OC acreditados a hacer auditorías más profundas, más pertinentes para ciertos rubros. Les suma rigor. Bien, clarísima la estructura de confianza. Ahora, pongámonos del otro lado. Una organización decide que quiere certificarse con ISO 9001. ¿Cómo arranca eso formalmente? Me da la impresión de que esos primeros pasos son más importantes de lo que parecen. El proceso formal arranca con una solicitud, claro, al organismo de certificación que elijan. Pero el momento realmente crítico, que a veces se pasa un poco por alto, es la fase de revisión del contrato o la revisión inicial de esa solicitud. Ahí se tienen que definir, pero con precisión de cirujano, 3 cosas que van a marcar toda la auditoría. El alcance de la certificación, el tiempo estimado, y no solo los días de auditoría, y la competencia del equipo auditor que se va a asignar. El alcance. Me imagino que eso es definir qué parte de la empresa entra. Exacto. Y es absolutamente crítico. ¿Qué se va a certificar? Toda la organización a nivel mundial. Solo la planta de producción de, no sé, Buenos Aires. Una línea de negocio puntual. ¿Incluye el diseño del producto o solo la fabricación? Tiene que estar definido sin ninguna ambigüedad y tiene que ser lógico. ¿Cubre todas las actividades importantes que le pegan a la calidad que recibe el cliente? Un alcance mal definido, ya sea por ser muy amplio o muy limitado, puede tirar abajo todo el esfuerzo. Puede terminar en un certificado que no represente la realidad o que incluso sea engañoso. ¿Y lo del tiempo? ¿A qué te referís exactamente más allá de los días de auditoría? No se trata solo de calcular cuántos días va a estar el auditor ahí. Implica una evaluación clave. El sistema de gestión de calidad de la empresa está lo suficientemente maduro. Está estable como para ser auditado. Ya hicieron por lo menos un ciclo completo de auditorías internas. Hubo una revisión por la dirección formal, con datos. Empezar una auditoría de certificación muy pronto, cuando el sistema todavía está, digamos, verde, es contraproducente. Casi siempre lleva fracasos o encontrar no conformidades mayores que se podrían haber evitado. Entiendo. Y el tercer punto era la competencia del equipo auditor. Fundamental. La piedra angular. El equipo que asignen tiene que conocer el sector industrial o de servicios del cliente. Tiene que entender el negocio. Esto se maneja con códigos sectoriales estandarizados, como los códigos EATS o NACE. Imagínate asignar un auditor experto en autos a una empresa farmacéutica, sin un experto técnico que lo apoye. Sería poco serio, ¿no? Por eso, esa revisión inicial de la solicitud no es un papel más. Es un diagnóstico estratégico. Es para asegurarse de que la información esté completa, para aclarar dudas, para hacer preguntas difíciles sobre los productos, los servicios clave, los procesos que tercerizan y son críticos, los requisitos legales que aplican. Es para confirmar que la auditoría va a ser pertinente y que va a aportar valor real. Pensá en una empresa de logística que pide certificar transporte y almacenamiento. En esa revisión inicial es clave preguntar, ¿manejan mercancías peligrosas? ¿Necesitan mantener cadena de frío? ¿Subcontratan centros de distribución que son vitales para la operación? Esas preguntas ajustan bien el alcance real, identifican riesgos y aseguran que se asignen los días correctos y los auditores con la competencia necesaria. Evitan sorpresas después. ¿Y si una empresa insiste mucho en achicar el alcance? Quizás para bajar costos, para que sean menos días de auditoría y deja fuera procesos que parecen importantes. Bueno, ahí es responsabilidad del organismo de certificación ser muy claro y explicar los riesgos. Un alcance demasiado recortado
puede hacer que el certificado final no tenga credibilidad para sus propios clientes o para el mercado. Tiene que ser representativo de las operaciones clave y tiene que poder auditarse de forma significativa. Y lo mismo aplica a la competencia. Si el equipo auditor que proponen no se siente totalmente seguro para un sector o proceso muy específico, la ética manda a ser transparente. O se rechaza esa parte, o se pide un experto técnico adicional, o el equipo invierte tiempo en capacitarse. Aceptar un trabajo sin la competencia adecuada va en contra de la norma y del propósito mismo de la auditoría, que es evaluar con rigor y dar confianza. Ok, perfecto. Escenario listo. Alcance definido. Equipo competente. Ahora sí, el momento de la verdad. La auditoría. Entiendo que no es una sola cosa, sino que se divide en dos fases. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Es un enfoque estratégico, sí. Está pensado para maximizar las chances de éxito y la profundidad del análisis. La fase 1 es la auditoría de preparación, a veces llamada revisión documental y de preparación. Y la fase 2 es la auditoría de implementación, que es la auditoría principal, digamos. La fase 1 es como un reconocimiento avanzado, una preauditoría estratégica. El objetivo es preparar bien el terreno para que la fase 2 sea lo más eficiente y efectiva posible. ¿Y cómo es esa fase 1? ¿Qué se hace concretamente? Se recomienda, pero muy fuertemente, que la fase 1 se haga en las instalaciones de la empresa. No es solo revisar papeles desde la oficina. Las actividades clave son, primero, revisar la documentación base del sistema, el manual de calidad si lo tienen, los procedimientos importantes, la política, los objetivos, el mapa de procesos. Y algo muy importante, los informes de las últimas auditorías internas y las revisiones por la dirección. Se chequea que existan y que estén, en general, alineados con la norma. Todavía no se auditan los registros a fondo. Segundo, evaluar las condiciones generales del lugar. Dar una vuelta, ver el orden, la limpieza, el mantenimiento aparente. A veces eso te da pistas sobre la disciplina de trabajo. Tercero, validar ahí mismo el alcance que se definió antes. Lo que dijeron en los papeles coincide con lo que se ve en la operación real. Cuarto, evaluar qué tan maduro está realmente el sistema. Revisar cómo hacen las auditorías internas y las revisiones por la dirección es clave. ¿Son superficiales o van al fondo? ¿La gerencia se involucra de verdad? Quinto, diagnosticar el estado general de preparación para la fase 2. ¿Están listos para una evaluación profunda de cómo se hacen las cosas? Y sexto, y esto es fundamental, comunicarle al cliente lo que se encontró en esta fase. Normalmente no se levantan no conformidades formales acá, sino que se habla de aspectos a resolver o áreas de preocupación. La idea es darles un feedback constructivo y temprano, que puedan corregir cosas antes de la fase 2. Por eso tiene que haber un tiempo razonable entre las dos fases, ¿no? Usualmente unas 4 a 12 semanas, máximo 6 meses, para que puedan implementar mejoras. Entendido. La fase 1 es como un chequeo general y una oportunidad para ajustar tuercas. Entonces, la fase 2 es donde realmente se ve si la maquinaria funciona como dice el manual, ¿no? La prueba de fuego. Exactamente. La fase 2, la auditoría de implementación, esa sí o sí se hace en las instalaciones, recorriendo las áreas, hablando con la gente, viendo los procesos mientras ocurren. El propósito es ver si el sistema que documentaron no solo existe en papel, sino si de verdad está implementado, si funciona en el día a día y, lo más importante, si es eficaz para lograr lo que se busca. Acá es donde el auditor sale de la sala de reuniones y va al piso, a donde pasan las cosas. Y en esa fase 2, ¿qué busca específicamente el auditor? ¿Cuáles son las preguntas clave que intenta responder? Durante la fase 2, el equipo auditor busca evidencia objetiva, pruebas concretas, para responder a 3 preguntas fundamentales sobre el sistema de gestión de la calidad. 1. ¿Es adecuado? Esto tiene que ver con la conformidad. El sistema documentado cumple con todos los requisitos que le aplican, los de la norma ISO 9001, los legales, los reglamentarios, los del cliente. Es el qué tiene que cumplir el sistema. 2. ¿Es apropiado? Esto mira la implementación. Lo que está escrito en los procedimientos, en los manuales, se hace de verdad en la práctica diaria. Lo hace el personal en todos los turnos, en todas las áreas importantes. Hay coherencia. Es el cómo se hacen las cosas. Se busca que lo planeado coincida con lo ejecutado. Y 3. ¿Es eficaz? Esta es la pregunta que realmente marca la diferencia entre una auditoría que solo cumple y una que agrega valor. ¿El sistema que implementaron está logrando los resultados que planificaron? ¿Está ayudando de verdad a cumplir los objetivos de calidad? Facilita la mejora continua. Es el por qué funciona o no funciona el sistema en términos de resultados. Evaluar la eficacia exige ir más allá de solo chequear si cumplen el papel. Adecuado, apropiado y eficaz. Me gusta ese enfoque tridimensional. Exacto. Para responder a esas 3 preguntas, los auditores miran la coherencia entre la política de calidad, los objetivos y los resultados que se obtienen. Verifican si los controles en los procesos claves se aplican bien. Comprueban si las acciones que tomaron para corregir problemas fueron eficaces, si evitaron que vuelvan a pasar. Y valoran cómo funciona todo el sistema junto, interconectado, no como si fueran requisitos aislados de la norma. Se busca entender la dinámica completa. Fascinante. ¿Podremos ver un ejemplo práctico? ¿Cómo un auditor evaluaría esas 3 dimensiones en una situación concreta? Claro. Volvamos al ejemplo de la empresa de transporte con el objetivo del 98% de entregas a tiempo.
Un enfoque muy básico de auditoría podría ser pedir los registros, ver que el mes pasado dio 97.5% y bueno, levantar una no conformidad menor porque no llegaron al 98%. Es correcto, sí, pero es superficial. Un enfoque más profundo buscando adecuación, apropiación y eficacia haría algo así. Primero, adecuación, conformidad. Chequear si la forma en que miden entrega a tiempo está clara, si es robusta, si está bien definida en un procedimiento. ¿Cubre todos los tipos de entrega? ¿Está alineada con lo que pide el cliente? Segundo, apropiación, implementación. Ir a hablar con los que planifican las rutas, observar cómo trabajan. Quizás descubrís que aunque el procedimiento dice usar software de rutas actualizado, en la práctica usan una versión vieja que no toma en cuenta el tráfico real. Ahí tenés una brecha clara entre el papel y la realidad. Es un problema de implementación. Y tercero, eficacia, efectividad. Preguntar, ¿qué hacen con ese 2.5% de entregas que llegan tarde? ¿Analizan por qué pasó? ¿Buscan la causa raíz? Si descubrís que no hay un análisis sistemático, que la única acción es hablar con el chofer sin ir más a fondo, entonces la no conformidad más importante, la de más impacto, no es por no llegar al 98%, sino por la falta de un proceso eficaz para analizar las causas y tomar acciones correctivas que realmente solucionan el problema de los retrasos desde la raíz. Esa ANC apunta a la ineficacia del sistema para mejorar. Clarísimo. Ahí se ve la diferencia entre quedarse en la superficie y realmente entender si el sistema funciona y ayuda a mejorar. Totalmente. Y para descubrir esa implementación real, la apropiación y la eficacia, las preguntas abiertas tipo «Móstrame cómo haces esto» son clave. Y también usar lo que llamamos el triángulo de la evidencia. Comparar lo que dicen los papeles, registros, con lo que ves haciendo, observación directa, y lo que te cuenta la gente, entrevistas. Si hay inconsistencias entre esas tres patas, ahí suele haber algo para mirar más de cerca, una oportunidad de mejora o una no conformidad. Y bueno, la gestión del tiempo en fase 2 es crucial. Por eso se prioriza auditar más a fondo los procesos que se identificaron como de más riesgo o impacto en la fase 1. Muy claro. Y después de esa fase 2 tan intensa, con toda la evidencia recogida y analizada con esas 3 lupas, ¿cómo se cierra el círculo? ¿Quién toma la decisión final sobre si se da o no el certificado? Bueno, el equipo auditor tiene la tarea de juntar todos los hallazgos, los buenos y los malos, digamos, las fortalezas y las no conformidades de ambas fases, fase 1 y fase 2. Con base en todo eso y en la evidencia objetiva que recolectaron, el equipo auditor emite una recomendación. Y subrayo recomendación, porque la decisión final de otorgar, negar, mantener, suspender o quitar un certificado la toma un comité o una persona independiente dentro del organismo de certificación, alguien que no participó en la auditoría. Este comité revisa el informe de auditoría, las pruebas que se juntaron, la recomendación del equipo. Por eso, la calidad del informe de auditoría, que sea sólido y esté bien fundamentado, es absolutamente clave. ¿Y cómo deben ser esos hallazgos, esas no conformidades, para que el informe sea sólido? Tienen que ser clarísimos, concisos y basados estrictamente en hechos, en lo que se vio u oyó. Una fórmula útil es describir la evidencia objetiva, plus indicar el requisito específico que se incumplió de la norma, legal o del propio sistema de la empresa, plus redactar la declaración clara del incumplimiento. Por ejemplo, en vez de poner algo subjetivo como «el personal está mal formado», una ANC bien escrita diría algo como «se observó que el operario X no aplicó los pasos del procedimiento Z al realizar la tarea Y». Al revisar su registro, no se encontró evidencia de la capacitación específica requerida por el procedimiento interno ABC y la cláusula 7.2D de ISO 9001. ¿Ves? Se enfoca en la falla del sistema, la capacitación, el registro, no en culpar a la persona. Eso es clave para que la auditoría se vea como algo constructivo. Entiendo. ¿Y la reunión de cierre, cómo funciona? Ahí se comunican estos hallazgos. Exacto. La reunión de cierre es el momento clave para comunicar todo esto. Y hay que manejarla bien. Se empieza agradeciendo la colaboración, se resumen los puntos fuertes que se vieron para crear un buen clima. Después se presentan las no conformidades y las observaciones, de forma calma, objetiva, siempre refiriéndose a fallos del sistema y con la evidencia en la mano. Y finalmente se comunica la recomendación del equipo. Si recomiendan certificar, si lo hacen sujeto a que arreglen cosas o si no lo recomiendan. Si el cliente no está de acuerdo con algo, se lo escucha, se revisa la evidencia juntos, se explica de nuevo el requisito. Si el desacuerdo sigue, se anota la objeción del cliente junto con la ANC en el informe, para que el comité de decisión lo considere. Y es crucial ser imparcial. Los auditores aclaran el qué se espera, el requisito, pero no dan soluciones específicas sobre el cómo arreglarlo. Eso sería consultoría, y no es el rol del auditor. Mencionaste no conformidades, NCs, de nuevo. Y antes hablaste de mayores y menores. ¿Podrías explicarnos bien la diferencia? Claro, una no conformidad, una NC, es incumplir un requisito. La diferencia entre mayor y menor está en el impacto que tiene ese incumplimiento. Una NC mayor es un fallo grosso, digamos. Ponía en duda sería la capacidad del sistema para lograr lo que busca. Puede ser que falte por completo un proceso que la norma exige, que no se implemente un requisito clave, o que haya varias NCs menores relacionadas que muestren un problema de fondo, sistémico. Un ejemplo clásico: liberar producto defectuoso al cliente de forma sistemática, sin controles.
Una NC mayor, por lo general, impide que te recomienden para la certificación inicial hasta que demuestres que lo corregiste bien, con pruebas. En cambio, una NC menor es un desliz aislado, un incumplimiento puntual que no pone en riesgo todo el sistema. Por ejemplo, que falte un registro de vez en cuando, que un procedimiento no esté actualizado en un detallito, pero que no afecte gravemente al proceso. Se puede recomendar la certificación aunque haya NCs menores, pero siempre y cuando la empresa presente un plan de acción aceptable para corregirlas en un plazo determinado. Entendido. NC mayor, problema serio y sistémico. NC menor, un traspié aislado. Entonces, si se superan las NCs y todo sale bien, llega el certificado. Pero, por lo que venís diciendo, eso no es el final del camino, ¿no? Para nada. Conseguir el certificado es, en realidad, el punto de partida de un ciclo de mantener lo que se logró y sobre todo de seguir mejorando. Y ahí es donde entran las auditorías de seguimiento. Auditorías de seguimiento. ¿Son anuales? Sí, se hacen obligatoriamente en la empresa, como mínimo una vez al año. A veces pueden ser cada 6 meses, depende del contrato o de los riesgos que se vean. El objetivo es doble. Primero, verificar que el sistema certificado sigue cumpliendo con la norma y sigue siendo eficaz. Y segundo, y esto es crucial, constatar que la organización está usando el sistema para mejorar de verdad, para mejorar continuamente su desempeño. No se audita todo el sistema completo cada año, sino que se planifican para que, a lo largo de los 3 años que dura el ciclo de certificación, se cubran todas las partes de la norma, todas las funciones y procesos clave. Se priorizan las áreas donde hubo problemas antes, los procesos más críticos o donde hubo cambios importantes. Se mira mucho si las acciones correctivas que tomaron antes funcionaron bien. Encontrar una NC mayor en un seguimiento es una señal de alerta fuerte. Indica que el sistema no se está manteniendo bien y puede llevar a que te suspendan o incluso te quiten el certificado si no se actúa rápido. Y para mantener la objetividad, es buena práctica que las certificadoras roten a los auditores líderes cada tanto tiempo. ¿Y cómo es ese ciclo completo? El ciclo típico dura 3 años. Empieza con la decisión inicial de certificación. Después viene la auditoría de seguimiento 1, más o menos al año. Luego, la auditoría de seguimiento 2, como a los 2 años. Y finalmente, la auditoría de recertificación, que tiene que hacerse antes de que se venza el certificado original a los 3 años. ¿Y esa recertificación es como empezar de nuevo? Es parecida a la auditoría inicial en cuanto a que cubre todo el sistema y todos sus requisitos, sí, pero tiene un enfoque especial. Se centra mucho en ver cómo funcionó el sistema en los últimos 3 años. Se busca evidencia fuerte de que hubo mejora continua, de que el sistema se pudo adaptar a los cambios internos y externos del contexto de la organización. Se evalúa la madurez que alcanzó el sistema de gestión de calidad. No es empezar de cero, sino evaluar si el sistema es sostenible y si evolucionó para bien a lo largo del tiempo. Queda clarísimo. Es un proceso realmente completo, muy estructurado, con etapas lógicas y controles continuos, desde que pedís la certificación hasta los seguimientos y la recertificación. Definitivamente no suena a un simple trámite burocrático. Exactamente. Es todo un ecosistema, aceptado globalmente, que está diseñado para eso, para generar y mantener confianza entre las empresas y sus clientes, sus proveedores, el mercado en general. Su objetivo es verificar que los sistemas de gestión no solo están escritos, sino que son adecuados, que se aplican siempre y que son eficaces para lograr los objetivos. Y cuando funciona bien, actúa como un motor para la mejora real y continua dentro de las organizaciones. Entender para qué sirve cada etapa, tanto para la empresa como para el auditor, es clave para sacarle todo el jugo. Y ya para ir cerrando esta exploración, ¿qué reflexión final nos podrías dejar sobre todo este mundo de la certificación y la acreditación de la calidad? Quizás una reflexión interesante es pensar en cómo juega esta validación que viene de afuera, el certificado, con la cultura que de verdad se vive adentro de la organización. O sea, conseguir el certificado se ve como la meta final, como el final del esfuerzo en calidad, un objetivo que se cumple y listo, hasta el año que viene. O se logra que el sistema de gestión se integre de verdad, que sea la forma natural de trabajar, una herramienta viva que empuja a buscar la excelencia y la mejora todos los días, en todos los niveles. La respuesta a esa pregunta, creo, muchas veces te dice dónde está el verdadero valor a largo plazo de todo este proceso. Un valor que va mucho más allá del papel colgado en la pared. Muy potente esa reflexión final. Sin duda algo para pensar para cualquier organización que esté en estos procesos. Muchísimas gracias por aclararnos tanto este panorama